hermano? Buenas tardes, otra vez aquí con los videos a la luz de los salmos. Habíamos estado ausentes desde el capítulo 73, pero los domingos te he estado subiendo ahí los capítulos que el pastor Luis Ortega nos está ahí exponiendo en la iglesia, así que no te pierdas los domingos. Entre semana estoy subiendo los videos del hermano Luis Ortega y nos explica ahí expositivamente, ¿verdad?, el salmo que va. Pero hoy he vuelto otra vez a la luz de los salmos. Yo sé que muchos se preguntaron que por qué no estaba subiendo los videos. Algunos me mandaron mensajes y les agradezco, ¿verdad? Estaba ocupado en algunos proyectos, pero ya estoy de vuelta. Espero seguir con esta secuencia de salmos. Y hoy nos toca el Salmo 100. Son 5 versículos muy poderosos, 5 versículos que pueden hacer resonancia en nuestra vida, que podemos modificar cosas en nuestra vida. El Salmo nos va a tratar acerca de la invitación. Hay invitaciones a que vengamos al Señor a cantar, a alabar, a servir, a bendecir al Señor. Así que vamos ahí rápidamente a nuestra Biblia. Te invito a que tomes tu cuaderno, tu lápiz, tu Biblia, y que me sigas, que vayamos paso a paso, verso a verso. Son 5 versículos y a veces en 5 versículos o en 7, a veces es cuando más nos extendemos. Y cuando son muchos los versículos, no sé cómo le voy a hacer cuando llegue al Salmo 119, porque tiene muchos versículos, pero Dios me va a dar esa capacidad para poder sintetizarlo y en pocos minutos poder explicarte y poder hacer algo, explicarte lo más sintetizadamente posible para que podamos comprender ese salmo. Así que habiendo dicho esto, hermanos, ve a tu Biblia conmigo, Salmo 100, 5 versículos solamente. El Salmo 100 está compuesto por 5 versículos que se podría considerar simplemente como un salmo de acción de gracia. Y lo podríamos dejar así, concluirlo y leerlo y nada más. Pero en otros videos también te he dicho de que tenemos que entrar a la palabra de Dios. Tenemos que analizar versículo a versículo por qué se dijeron esas cosas. Qué es lo que el Espíritu Santo quiso darnos a entender para que el escritor pudiera dejar ahí escrito en la Biblia estos pensamientos, estos consejos, estos imperativos que hay. De hecho, vamos a ver 7 imperativos en este texto. Por ejemplo, vamos a estar mirando la palabra cantad, la palabra servid, venid, reconoced, entrad, alabadle, alabad, bendecid. Son verbos que están en imperativo. La terminación ad, id, ed, eso es un imperativo que debemos de tomar en cuenta siempre cuando leemos nuestras Biblias. Así que ve conmigo. Y una de las cosas que este salmo tiene es la invitación a toda la tierra, a todo habitante de la tierra, a conocer, a exaltar, a alabar ese nombre tan glorioso, tan maravilloso, tan majestuoso como es el de nuestro Dios, ese Dios creador. Más adelante miramos que de ese Dios que habla el Antiguo Testamento se revela y se ve personalizado en la persona de Cristo Jesús. Ese es el mismo Dios que venimos nosotros anunciando desde el Antiguo Testamento. Pero vamos sin más preámbulos, vayamos a nuestra Biblia, hablamos ahí Salmo 100 y comencemos a leer. Dice el primer versículo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Te decía que los verbos cantad con la terminación ad quiere decir un imperativo que está en función. Y a nosotros es un deber hacer estas cosas que la Biblia nos indica como imperativo. Además de ser un deber, debería de ser un deleite. Además de ser un deleite, debería ser un gozo cantarle a nuestro Dios. Pero vayamos rápidamente ahí a Deuteronomio 4:6. Y una de las cosas que te voy a estar diciendo, aquí por ejemplo la invitación es a toda la tierra, a todo habitante de toda la tierra. Aquí entramos los gentiles y los judíos, los israelitas y los no gentiles y los griegos. Miramos de aquí, la invitación es sobre toda la tierra. Si has pensado y si crees que la adoración era exclusivamente para la raza israelita o judíos, pues veremos que no. Durante toda la historia, durante todo el tiempo, Dios ha escogido a esta nación para que fuera el ejemplo a seguir, para que ellos dieran a conocer
el nombre de Dios, para que siguiendo sus leyes y sus estatutos, los pueblos de al lado dijeran: este pueblo es un pueblo sabio y entendido. Algo hay diferente en ellos. Es lo mismo que a veces dicen en nuestra vida. Es lo mismo que a veces dicen con el cambio, la transformación que hemos experimentado nosotros, de ser una persona que el mundo reprochaba, que el mundo odiaba, que el mundo podía hablar mal de nosotros, a ser un hijo de Dios, a hacer la diferencia. A eso fue llamado el pueblo de Israel. Vayamos allá a Deuteronomio 6, Deuteronomio 4:6. Vaya conmigo ahí rápidamente, hermano. Y si traemos varias citas el día de hoy, son muy importantes que vayas ahí conmigo para que vayas corroborando de lo que estamos hablando. Dice el versículo 6 de Deuteronomio 4: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La recomendación de Moisés al pueblo era aquí: ponedlos y guardadlos, ponerlos por obra. En otras palabras, aplicar los mandamientos a nuestra vida. Eso traería al mundo a que nos observara, a que somos distintos. Pero no solamente eso, sino que dice que la palabra de Dios trae sabiduría e inteligencia. Y eso es algo grande y hermoso para nosotros. Volvamos otra vez al capítulo 100. Y fíjense que la invitación es a toda la tierra, a todos. Pero cantad alegres. Nosotros tenemos un Dios que se deleita en la benevolencia hacia nosotros. Se deleita y se goza en darnos esa gracia inmerecedora. Y nosotros deberíamos de corresponder con lo mismo, de ser alegres cuando nos presentamos ante Él, de ser sumamente con un corazón rebosando, lleno de alegría y de gozo, que rebosa nuestro corazón estar presente ante la presencia de Dios. Eso sería algo extraordinario de nuestra parte. De hecho, esa es la manera que deberíamos de presentarnos ante Dios, con un corazón alegre, con un corazón contento, cantándole a Él, sirviéndole a Él, como miremos más al rato. Y miramos también de que, por ejemplo, el Salmo 95:1 hace la misma invitación. Ve conmigo ahí al Salmo 95:1 y dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Y es que el motivo por adorar a Dios es tan grande, tan excelso. Él merece toda la honra de parte de nosotros. El capítulo 98 de Salmos, en su versículo 4, dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Y te decía yo que te preguntaras si era nada más la única exclusividad del pueblo israelita alabar a Dios, tener a ese Dios grande. Y la respuesta es no. Lo que Dios había elegido a este pueblo era para ser un representante de Dios en la tierra, y que los demás pueblos pudieran ver la grandeza y cómo Dios gobierna un pueblo, cómo Dios gobierna una persona. Esa era la tarea del pueblo de Israel. Como dijo Moisés: guardadlos y ponedlos por obra. Y lo mismo se nos ha pedido a nosotros los cristianos. Se nos ha dejado ya las instrucciones que están en la Biblia para ser diferentes, para marcar la diferencia entre los que no son y los que son creyentes. Vayamos ahí también el versículo 2 y vamos a encontrarnos con otro imperativo. Y dice aquí: servid a Jehová con alegría. ¿Qué significa servir con alegría? Y es muy interesante mirar qué significa servir a Dios con alegría. Los habitantes no solamente son invitados, los habitantes de la tierra no solamente son invitados a venir y a cantar, sino venir y a servir a Jehová. Pero el servir a Jehová lo tenemos que hacer también con alegría. Es probable que el salmista tenga en su mente cuando los levitas están sirviendo en la puerta, en el atrio, aún más allá con el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y la invitación es venir a las puertas, venir a los atrios con júbilo, con alabanza, con alegría, con panderos, con danza, con júbilo. Pero no es algo descontrolado, más bien es algo
con tanta alegría, pero a la misma vez con respeto y con admiración por aquel que va a ser acto de presencia. Es más, que ya está haciendo acto de presencia, no solamente en el mundo, sino aún en nuestra vida, para nosotros que somos ya cristianos, hijos de Dios. Dios, a través de Jesucristo, ha permitido que su Espíritu Santo, a todo aquel que le recibe, more dentro de nosotros. Venimos a ser el templo de Dios. Antes, nosotros, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que el templo era para que Dios pudiera habitar ahí. Pero ya en el nuevo pacto mesiánico, es Dios que habita dentro de nuestro corazón y nosotros mismos servimos como templo de Dios. Por eso más adelante Pablo dice que tenemos que cuidar de este templo. Vayamos ahí a Colosenses. ¿Qué nos dice Pablo? En el Antiguo Testamento el salmista tenía la idea de aquellos que llegaban hasta el atrio, nada más, hasta las puertas y poder cantar. Pero en el Nuevo Testamento vamos a ver qué cosa es servir a Dios. Vayamos a Colosenses, ahí en nuestra Biblia, Colosenses 3, 16 y 17. Y te decía que es muy importante que agarremos nuestra Biblia, que la podamos escudriñar. A veces no sabemos ni dónde están los libros de la Biblia y se nos dificultan muchas veces encontrar libros como Colosenses, como el libro de Judas, como el libro de Ageo, que son libros con pocas páginas. Pero fíjate que dice Colosenses 3, recomendaciones del apóstol Pablo, dice el 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es una recomendación, es la palabra de Cristo. Moisés dijo guardarlos y ponerlos por obra. Estaba hablando de la palabra de Dios, de la ley, pero ahora el apóstol Pablo dice, la palabra de Dios, que es la Biblia, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Es la palabra de Dios. Unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Otra vez aquí la invitación es a venir y cantar a Dios con cánticos e himnos espirituales. Pero checa el 17. Y todo lo que hacéis, estamos hablando del servicio, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Te das cuenta cómo esto va tomando sentido cuando empezamos a hacer estas conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? En el Antiguo Pacto era venir, cantar y servir. Pero ya en el Nuevo Pacto es también cantar y servir, pero miramos una cosa más, que ahora nuestro cuerpo sirve como templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo ha entrado a morar a nosotros. Sigamos ahí más adelante. En el versículo 2 también miramos que dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y una de las cosas que podemos notar aquí es que Dios mismo hace esta invitación. El salmista está poniéndose en el lugar de Dios. No me refiero a que está tomando un lugar como Dios, sino que Él es el mensajero que Dios utiliza para que Dios pueda hablarle a diferentes tipos de personas. Él es el mensajero y dice cantad, servid, y ahora también ocupa la palabra venid ante su presencia. Esto es algo tan hermoso y tan maravilloso, porque es Dios mismo que está haciendo este llamado, no solamente a los judíos ni a los israelitas, sino que también a todas las naciones vecinas. Nos acordemos de que en el contexto histórico el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos paganos, estaba rodeado de personas que no conocían al verdadero Dios, y ellos eran los indicados de dar a conocer este nombre, de ponerlo por alto, y de que cuando la gente pasara y mirara a ese pueblo que es abundante en gracia, en sabiduría, inteligencia, el pueblo dijera, ellos tienen algo diferente. ¿Qué cosa es? Pues ellos deberían de aprovechar el tiempo y decir, es que tenemos al único y verdadero Dios. Dios nos ha dado su palabra, sus decretos, sus estatutos, sus leyes, y la estamos poniendo por obra. Eso es lo que hace la gran diferencia. Una de las cosas que hemos notado hasta del 1 al 2 son 3 verbos: cantad, servid y venid. Honestamente, para nosotros hemos tenido la idea, lo digo por mi persona, hemos tenido la idea de que nada más cantar o cantar es adorar a Dios.
Y no es así. Por lo menos ahorita en este capítulo 100 hemos visto que cantar, servir y venir ante Dios es una de las muchas maneras como nosotros podemos acercarnos a adorar a Dios. Pero vamos a entrar al versículo 3 y vamos a mirar que esto que viene creo que es el fundamento de la adoración. Creo que es la esencia de la adoración. Podemos llegar a la iglesia y sentarnos y aplaudir y actuar y fingir muchas cosas, pero si no hacemos lo que el versículo 3 del Salmo 100 está escrito, no lo ponemos en práctica o no lo aceptamos, creo que nuestra adoración va a ser en vana. Nuestra adoración va a ser simplemente estar cantando y adorando algo que no conocemos. Ve conmigo ahí al versículo 3 y dice: reconoced que Jehová es Dios. Y este es el fundamento de la adoración. Tú puedes adorar al verdadero y único Dios, pero solamente cuando le reconoces. Y aquí la invitación, ¿te acuerdas que era para los pueblos en general? Para los vecinos paganos. Pero el decir reconocer es también una invitación a venir a observar a cómo nosotros adoramos al único Dios verdadero, cómo Dios ha transformado nuestra vida, cómo Dios nos ha utilizado para hacer luz a las naciones. Y eso es el llamado que está haciendo aquí a las naciones: reconoced que Jehová es Dios. ¿Cuánto problema hay a través de toda la historia de la humanidad? Que muchos han negado la deidad de Dios, la deidad de Jesucristo, la deidad del Espíritu Santo. Hay mucho problema, mucha controversia con esto. Y muchos han dicho que somos el producto de una casualidad. Sin embargo, la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos enseña que hay un Dios creador, que hay un Dios que somos hechos a su imagen y semejanza. Y las cosas que están escritas en la Biblia se cumplen a la perfección, absolutamente. ¿Cómo debería de comenzar la adoración a nuestro Dios? Muy simple: reconociéndole. Y te decía que para el cristiano esta es una base sólida: reconocer que Jehová es Dios. Si reconocemos que Jehová es Dios, las cosas, nuestra adoración va a cambiar. Porque cuando nos juntemos como iglesia, cuando nos juntemos como el cuerpo de Cristo, cuando nos juntemos a servir y adorar a ese Dios, vamos a tener en la mente la idea de que conocemos a ese único Dios que es santo, que es grande, que es majestuoso, que merece toda honra y toda gloria. Por eso la importancia de reconocer a Dios. Pero fíjate que sigue en el versículo 3: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y esto también es otro problema, porque mientras muchos dicen que venimos de la nada y vamos hacia la nada, Dios es el que nos ha formado. Dios es el agente creador. Reconocer que Jehová nos hizo, esta es la razón o un argumento tan fundamental como decir que reconocemos la presencia, que reconocemos la deidad absoluta de Dios, que fuera de Él no hay otro Dios. Reconocer que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, y nosotros podemos procrearnos porque es un mandato de Dios desde el inicio. A Adán y a Eva se le dijo que fructificar y reproducir la tierra, pero es Dios quien dio ese decreto. Pero al inicio vimos cómo Dios formó del barro, cómo Dios formó a ese hombre, cómo del hombre ya formado Dios hizo algo milagroso, algo tan extraordinario, que Dios de la costilla del hombre tuvo que sacar a una mujer para que fuera su compañera y su ayuda idónea. Es tan difícil para muchos hombres creer que hay un agente creador llamado Dios, llamado Cristo Jesús, porque más adelante también miraremos que Él es el creador de todo, que por medio de Él subsisten todas las cosas y por medio de Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que hay existiera. Es tan importante reconocer esto. Vayamos ahí al Salmo 119, 73 y vamos a mirar otras verdades absolutas. Aquí dice
El 119:73, tus manos me hicieron y me formaron. Las manos de Dios. Es Dios que cuando el feto se está formando, es Dios que va colocando cada parte del cuerpo en el feto, en cada lugar que corresponde. Es Dios quien determina las posiciones de cada órgano en nuestro cuerpo para que funcionen a la perfección. Y dice el versículo 73, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Señor, ayúdanos a entender que tú eres nuestro creador, nuestro hacedor. Que fuera de ti, Señor, no pudiéramos existir. Ayúdanos. Hay tanta controversia con estos temas que a veces preferimos creerle a las personas que dicen que somos la casualidad de una explosión. Y es tan fácil venir a la Biblia y comprobar que hay un Dios creador, que hay un Dios que es soberano, un Dios que gobierna y rige todo el universo. Vayamos ahí al 4, dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y esto es algo hermoso, porque pueblo suyo somos. Y aquí el salmista le está hablando a los que ya han sido escogidos por Dios, elegidos por Dios, a esos que están en la lista para anunciar al mundo las grandezas de Dios. El salmista aquí le está animando al pueblo a decir, somos pueblo de Dios, somos su pueblo. Y algo tan hermoso, que ve conmigo ahí a Juan 15:16, y esto, hermano, es tan hermoso irlo descubriendo a la luz de los salmos, a la luz de las escrituras, porque el 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Hablando Jesucristo. Si tú piensas que es por tus méritos que estás en este camino, que tú te la sabes de todas y que tú mereces esto, déjame decirte que Jesucristo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es Dios, su gracia soberana. Es Dios quien se fijó en nosotros a través de Jesucristo. Jesucristo ha sido siempre ese Dios que ha estado en la humanidad, que ha estado presente y ha estado preservando, ha estado cuidando, trayendo provisiones a la humanidad. Y dice el 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque sois del mundo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí. Otra vez, es Dios quien nos elige. El apóstol Pablo también dijo que desde el vientre de su madre ya Dios lo había elegido, ya Dios lo había escogido para un trabajo determinado. Y una de las preguntas que te traigo el día de hoy, ¿por qué el hombre se dificulta en reconocer el origen de la humanidad? El origen que viene de Dios. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que hay un pasaje que también dice el necio en su corazón no hay Dios? Porque al hombre no le conviene reconocer que hay un Dios, porque también cuando él reconoce que hay un Dios, sabe que aquel Dios lleno de amor también, uno de sus atributos también es la ira. Pero es una ira santa que trae juicio, pero trae un juicio justo y recto. Pero el necio o el hombre se ha empeñado en negar a Dios, sabiendo que la naturaleza, el cuerpo humano, el agua, el cielo, los árboles, los animalitos nos hablan que hay un agente creador. Alguien tuvo que hacer y formar todas esas partes para que funcionaran a la perfección. Dice el versículo, también el versículo 3, y ovejas de su prado. Y esto me llevó a pensar en el pastor. Y Jesús también se presentó como el buen pastor. Somos ovejas de su prado. Y las ovejas reconocemos a nuestro pastor, reconocemos la voz de nuestro pastor, y Él nos conoce. Él se presenta como ese pastor que nos lleva por aquellos pastos delicados, que nos lleva por aquellas corrientes de aguas que son mansas y tranquilas, para poder saciar nuestra sed. Él ha sido nuestro pastor.
Dice el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Otra vez encontramos verbos en imperativo. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Por lo menos en este versículo encontramos 3 palabras que están en imperativo. Pero déjame también explicarte un poquito acerca de eso. El salmista da entrada al pueblo de Dios primeramente, que se ha juntado de toda la tierra, un solo pueblo, como al final lo veremos también. Y al final en Apocalipsis también se nos dice que de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de toda tribu, vendremos a ser un solo pueblo para Dios. Así que si tú no eres judío, no te preocupes, Dios te ha dado la oportunidad de ser hijo de Dios a través de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Aquí el salmista también nos está diciendo, entrad por sus puertas con acción de gracia. Y la palabra acción de gracia, ¿qué significa? A veces la hemos leído tantas veces que no conocemos su significado. Pues simplemente es dar gracias a Dios en todo y por todo. Estar tan contentos con Dios, vivir eternamente agradecido con Dios por todas las cosas que Él hace. Con el diario vivir, Dios nos trae nuevas bendiciones, y aún si vinieran desgracias a nuestra vida, tenemos que darle gracias a Dios en todas las cosas. Lo que para nosotros puede ser una desgracia, Dios la puede formar para una bendición, ya sea para tu vida o para los que te rodean. Dice, por sus atrios con alabanza bendecid su nombre. Y los atrios, no sé si te recuerdas, pero en otros videos también te he dicho que los atrios venían a ser parte del corredor del templo, del corredor del tabernáculo. Era nada más hasta donde podía llegar las personas que no eran levitas. De hecho, ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús entra al templo y ve a los cambistas, a los que están vendiendo los animales, Él ve y hay un corredor especial para los gentiles, donde los gentiles podían llegar a adorar al verdadero Dios. Pero ya aquí en el Salmo, el salmista está diciendo, venid, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Ya estando en los atrios, estando en las puertas, ya era ganancia para el pueblo, porque se le permitía venir y reconocer y admirar y contemplar la presencia del mismo Dios. Así que hoy en día nosotros podemos mirar una cosa magnífica. La invitación del Salmo 101 para todo el pueblo, para toda tierra, para todos los habitantes de toda la tierra, se haya ya hecho una realidad a la llegada de nuestro Jesucristo, de nuestro Salvador, bendito y Redentor. Es Jesucristo que dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, enseñándole todas las cosas que os he enseñado. Es Jesucristo que da este derecho, esta autoridad, esta potestad de poder lanzar a los discípulos, a los apóstoles a diferentes partes para que el nombre de Cristo Jesús sea anunciado, y por medio de ese nombre, que es sobre todo nombre, todos nosotros podamos venir al conocimiento de Dios. Es a través de Él. Pero no solamente eso. Fíjate, en el antiguo pacto, el pueblo común, no siendo levita, a lo más que podían aspirar era a la puerta o al atrio. No sé si te acuerdas cómo estaba dividida las secciones. Estaban las puertas, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo nadie más podía entrar que no fuera el sumo sacerdote. Pero a la llegada de Cristo y con la muerte de Cristo, esa barrera que había se rompe y ahora tenemos acceso libre. Ve conmigo ahí Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19 nos dice lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad ya. Esa barrera que teníamos antes de poder ingresar al lugar santísimo, de poder acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, como también nos dice Hebreos, era imposible en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto es Jesucristo quien entró y dio el acceso a nosotros, que tuviéramos esa libertad de poder acercarnos a Dios, de poder acercarnos confiadamente.
Eso es algo grande. Y no solamente eso, por ese motivo de poder entrar libremente ante el trono de Dios, ante la presencia misma de Dios. Por esa razón debemos de venir, cantar alabanza, alabándole al Señor, bendiciendo su nombre, que es sobre todo nombre. Y cierro con el versículo 5. El versículo 5 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. La invitación era para todas las naciones, para todo habitante, pero el motivo esencial y principal era lo siguiente: primero, reconocer que Jehová es Dios, y lo segundo es porque Jehová es bueno. Hermano, los planes de Dios son buenos, la gracia de Dios es buena, la misericordia de Dios es buena. Lo que Dios haga, y esto me lleva al Génesis, cuando Dios acababa de hacer algo, decía: y vio Dios que eso era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Y tú puedes estar pasando por problemas y dificultades y decir: ¿acaso eso es bueno para Dios? Déjame decirte que para Dios lo es. A lo mejor en medio de nuestra angustia, en nuestro dolor, nosotros no entendemos estas cosas, pero también Romanos nos dice que todas las cosas para los que aman a Dios, según el propósito del que hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan para bien. Y tenemos entendido también de que un día este cuerpo terrenal dejará de ser. Tendremos que regresar al polvo de donde fuimos tomados. Pero a los que somos cristianos, Dios nos ha prometido a través de Jesucristo una vida nueva, una vida eterna. Y por eso aprovecho a decirte que si tú no conoces de ese Dios que puede transformar tu vida, de ese Dios que puede cambiar tu vida, de ese Dios que te ofrece vida eterna, hoy es el momento. Puedes acercarte a Dios en arrepentimiento y fe y venir y confesar tus pecados delante de Dios. Tú puedes decir y creer que no tienes perdón porque eres el más malo de los pecadores. Déjame decirte que Dios tiene tanta misericordia, que su misericordia y sus piedades son como una fuente insaciable. Dios puede cambiarte, Dios puede regenerar tu vida, Dios quiere perdonarte, pero lo más principal, Dios quiere darte vida eterna. Termino con el versículo 5. Dios es bueno, su misericordia es buena y su verdad por todas las generaciones. Tenemos la verdad de Dios ya revelada. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos nuevas visiones. Ya Dios nos ha dejado cuál es el camino, cuál es la vida. Jesucristo fue el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro medio, hermano. No hay otro medio, amigo, por cual podamos llegar al Padre. Tiene que ser a través solamente de Jesucristo. Me voy y te dejo con la siguiente. Dijo lo siguiente: mientras seamos receptores de su misericordia, debemos ser dadores de gracia. Esto ha sido A la Luz de los Salmos, Salmo 100. Gracias por escucharme y gracias. Dios te bendiga. Un saludo a toda la familia de Chiapas, de allá de donde nos escuchan: Colombia, Perú, Ecuador, a Puerto Rico, también Virginia, en Ciudad Juárez, en la Ciudad de México, y aquí en Estados Unidos. Un saludo a cada uno de ellos. A la Iglesia Camino de Vida, que nos ha estado apoyando muchísimo, al pastor Luis Ortega, del cual he aprendido mucho. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Sigue compartiendo mis videos. Gracias por suscribirte y gracias por escucharme. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones.